Saludamos a esta hora de la noche al portavoz de la Asociación Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega. Señor González Vega, buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido a La Noche en 24 horas. Muchas gracias. Bueno, queremos puntualizar de manera jurídica y técnica lo que va a ocurrir mañana en el Tribunal Supremo. Es una vistilla de medidas cautelares a la cual han sido citados 6 de los investigados por el proceso independentista, que son el candidato de esta noche, el señor Turull, es Josep Rull, que fuera también consejero, Raúl Romeva, Dolors Bassa, también exconsejera, Marta Rovira y Carme Forcadell. 3 de ellas han renunciado hoy ya a sus escaños. Técnicamente, ¿qué es una vista de medidas cautelares? Bueno, vamos a ver, mañana hay un acto aún más importante que ese, que es el auto de procesamiento. La comunicación del auto de procesamiento. Efectivamente, la notificación de ese auto de procesamiento. Hasta ahora la investigación había sospechas sobre unas personas y había unos hechos que había que esclarecer si para el juez instructor revisten caracteres delictivos. A partir de mañana sabremos cuál es la imputación oficial. Normalmente en los casos de los procedimientos ordinarios, diligencias previas, se llama imputación o investigación. En el caso del procedimiento ordinario se llama procesamiento. Supone la imputación oficial, es decir, el juez, a partir de ese momento, esas sospechas, a raíz de la investigación, se convierten en indicios racionales de criminalidad. Es decir, que son algo más que sospechas, no llegan a tener la entidad de una acusación, que no le corresponde al juez, sino al Ministerio Fiscal, a las partes acusadoras. Pues bien, habrá un procesamiento. La cuestión fundamental es saber cuáles son los delitos, porque no es indiferente que sea por el delito de rebelión que por el resto de los delitos. ¿Por qué? Porque como se ha hablado ya aquí ahora, en el artículo 384 bis de la Ley Procesal Penal, se dice que firme el auto de procesamiento los procesados por delitos de rebelión, aparte de terrorismo, quedarán suspendidos en el ejercicio de sus cargos públicos. Esto supone que si estas 6 personas que mañana van a comparecer ante el Tribunal Supremo son procesadas finalmente por un delito de rebelión, cuando sea firme ese auto, porque mañana no será firme... Es recurrible, claro. Claro, es recurrible ante la Sala de Apelación del Tribunal Supremo y, por tanto, yo calculo que más o menos un mes, mes y medio a lo sumo, devendrá firme. Pero en el caso de que sea por un delito de rebelión, a partir de la firmeza, estas personas, si ostentan algún cargo público, sea bien diputado, sea un presidente de la Generalitat, por ejemplo, se podría pensar en ello, queda en suspenso ese cargo público. Queda en suspenso hasta que se dicte una sentencia, y esa sentencia, si es absolutoria, se alzaría la suspensión y volverían a recuperar el cargo público, pero si es condenatoria, esa suspensión deviene, si es por rebelión, en inhabilitación. Podemos decir entonces que mañana es un día clave en este procedimiento judicial, ¿no? Sí, por eso yo daría más énfasis en el procesamiento por saber cuál es el delito, finalmente cuál es el delito, si se incluye o no la rebelión. Y por otra parte está la segunda, que sería, una vez procesados, sería saber si se adopta algún tipo de medida. Claro, lo que pasa es que la decisión de si el señor Turull va mañana a prisión o no, pues incide directamente en la parte política, que es la que se está librando en el Parlamento de Cataluña, claro. Por supuesto. Claro. Aquí hay una judicialización evidente de la política. Aquí estamos viendo cómo las decisiones de un juez están interfiriendo en el desarrollo de la política. De esta política, que entiendo que es un problema político que debería de haber... ¿Usted cree que el juez decidió la citación de mañana expresamente por una interferencia en los tiempos políticos? No. Vamos a ver, no. Lo que pasa es que sí que es verdad que la consecuencia, sea casualidad, sea lo que sea, las decisiones del juez tienen un impacto directo en la vida política. Yo no estoy diciendo que sean, desde luego, decisiones políticas ni nada por el estilo. El juez mañana decretaría prisión, yo me voy hacia lo otro, aunque son importantes las dos cosas, pero ¿decretaría el señor Llarena mañana prisión para estas 6 personas o alguna de ellas solo si lo pide, por ejemplo, Fiscalía, Abogacía del Estado o la acusación? ¿O podría ser distinta su decisión? Bueno, estamos viendo cómo la Fiscalía no ha pedido la prisión del señor Forn y aún así es verdad que es mantener una situación. Había una acusación particular, que es una formación política, y el juez, a pesar de que el fiscal general del Estado había dado instrucciones a sus fiscales para que pidieran la libertad, el señor Forn continúa en prisión. ¿Qué es lo que puede pasar mañana? Hombre, la verdad es que yo soy jurista y no soy adivino, pero creo que mucho han tenido que cambiar las circunstancias
para que estos señores deban de ingresar en prisión. Es decir, si en su momento se les puso en libertad porque no había ninguno de los tres requisitos, como sea riesgo de fuga, ocultación de pruebas o reiteración delictiva, no sé, salvo que haya datos en la causa que nosotros desconocemos, si hay algún motivo para acordar su reingreso en prisión. En el discurso de hoy del señor Turull no lo ha habido, aparentemente, ¿no? No, yo creo Aunque que el juez no. lo habrá analizado con detenimiento, ¿no? Yo creo que sí, porque además, en todo caso, es verdad que hay actos que se han dado por parte de los grupos o de las formaciones independentistas que no tienen relevancia política, pero sí que la pueden tener penal. Es decir, cuando se habla de construir una república catalana en el exilio, por ejemplo, es evidente que eso no tiene ninguna consecuencia política, pero sí puede tener cierta relevancia penal si entendemos que eso es algo de reiteración delictiva. Es verdad que, en fin, yo creo que la responsabilidad penal es individual y, en fin, yo creo que hasta ahora, bueno, pues el caso del señor Ford, las causas para mantenerla en prisión a veces resultan difíciles de poder acertar, porque sí se habla de reiteración delictiva, pero si estamos hablando de unas personas que han decidido abandonar definitivamente la política, que han insistido en que están acatando el artículo 155, resulta difícil. Pero es verdad que para tener un conocimiento acabado hay que conocer la causa y todo lo que en ella se contiene. ¿Por qué cree que la Fiscalía General del Estado intervino para que se cambiara la petición fiscal respecto al señor Forn? Pues hombre, yo creo que eso solo tiene que preguntar al fiscal general del Bueno, Estado. lo digo por si usted tiene alguna estimación. No, lo que pasa es que es verdad que había una discrepancia en la Fiscalía entre los fiscales del Supremo que llevan la causa y el fiscal general del Estado que dio una instrucción directa y obviamente por el principio de jerarquía las instrucciones del fiscal general del Estado deben de cumplirse. Plenamente legal ese principio, por otra parte. Por supuesto. Le pregunto también, y ya mis colegas seguro que tienen alguna duda de carácter jurídico, le pregunto por los que se encuentran huidos de la justicia. Una vez comunicado ya el auto de procesamiento y sabiendo ya de qué delitos tiene que responder cada uno de ellos, ¿es lo lógico que mañana se pueda dictar orden de detención internacional contra ellos? Lo que pasa es que, por los nombres que usted me ha dicho, no está el señor Puigdemont. Bueno, pero esos son los que se someten a la vistilla, ¿no? Pero el resto van a haber comunicado mañana también el procesamiento. El auto de procesamiento. Eso es. En ese caso, el total de los 28. Claro, en ese caso, pues ahí sería ya el momento adecuado para dictar la orden europea de detención. Porque sí que es verdad que para la ciudadanía resulta un tanto extraño que bueno, nosotros cuando en el día a día hacemos juicios y estamos con diligencias penales y si sabemos el paradero de una persona, pues obviamente lo primero que hacemos es una orden de detención internacional. Si se halla en territorio de la Unión Europea, una orden europea de detención, que es una extradición simplificada, y si por ejemplo está en Suiza, lo que se haría sería librar una extradición. Pero claro, es verdad que aquí hay que explicar la situación, estamos en un proceso de construcción de un espacio judicial europeo. Y todavía los estados, y sobre todo los estados pequeños, tienen cierto recelo a ceder competencias y parte de su soberanía en pos de esa Unión Europea. Entonces, por eso, los estados pequeños son los que presentan probablemente las mayores peculiaridades, los más celosos de sus competencias soberanas y sobre todo en el orden penal, y por eso se producen estas disfunciones. ¿Cuál es la razón por la cual se retiró la orden europea de detención? Bueno, porque en su momento yo creo que un tanto precipitadamente se libra la OED contra el señor Puigdemont en Bruselas, cuando se analiza un poco la legislación y que el principio de doble incriminación, que a fecha de hoy, aunque se hable de un reconocimiento mutuo, no es tal, pues evidentemente la regulación de la rebelión no es la misma. Entonces, lo que hace el señor Llarena es, para evitar que sean de mejor condición los huidos que los que estaban presos, porque si hubieran sido traídos a España, hubieran sido, como mucho, por una malversación de caudales públicos, un delito de desobediencia y un delito de prevaricación, y quedarían sin juzgar
los delitos más graves, que serían sedición y rebelión. ¿Alguna pregunta, Carmen, para don Ignacio? Es que me ha llamado la atención que ha hecho mucho hincapié en el asunto de si va a ser el procesamiento por rebelión o por sedición. Y a mí me ha llamado mucho la atención que hoy, en el auto de la Sala de Apelación, se habla de que, dicen, no existen presos políticos en esta causa, sino políticos que están presos. Esto lo dicen los jueces del Supremo. Y dice, pretendían con violencia, llegan a decir esto, pretendían con violencia absolutamente imprescindible para consumar sus propósitos de sustitución de la legalidad constitucional por otra distinta y espuria, segregar de España una parte de su territorio. Con este precedente, ¿usted cree que mañana va a haber procesamientos de rebelión o va a haber procesamientos de...? Con esa que me acaba de leer sería por rebelión, obviamente. Y en ese caso, ¿usted cree que se podría activar a partir de ese momento la euroorden contra Puigdemont? En ese caso, lo digo porque hubo un intento del fiscal que quedó en nada, por el cual pedía, aquella vez que fue a Dinamarca, por la que pedía que se trajeran a Puigdemont por un único delito, que era el de rebelión, de tal manera que si se rechazaba no había peligro de que nos lo entregaran por sedición y se produjera esa disfunción entre Puigdemont y los que estaban presos. ¿Usted cree que en este momento, si hay procesamientos por rebelión, podría activarse la persecución judicial contra Puigdemont? Bueno, vamos por partes. Cuando el señor Puigdemont se desplaza a Dinamarca, se dice que lo que quiere el señor Puigdemont es ser detenido. Yo creo que si el señor Puigdemont hubiera querido ser detenido, lo tenía muy fácil. Se iba a España, una vez que pisara el territorio español, sería inmediatamente detenido. Nadie se lo creía eso. Yo creo que algo más quería. Y yo creo que lo que quería era, que creo que es lo que se quiere en parte, si no todos los de las formaciones independentistas, que es la internacionalización del problema. Eso es una parte. En el tema de la OED, con el auto de procesamiento, bueno, pues habrá que ver si efectivamente seguimos con el mismo problema, que Bélgica y España presentan diferentes modos de regular el delito de rebelión. Entonces eso, a lo mejor es irrelevante que sea un procesamiento o que esté como sospechoso, que es lo que puede pasar. Creo que ahora le corresponde a la Fiscalía solicitar en su caso nuevamente que el juez libre esa OED, y si el juez examina y ve que hay visos de viabilidad de la orden europea de detención, la liberará. Si no es así, pues obviamente estaremos en esta situación anómala de un huido, sabiendo dónde está huido, pero en cambio está refugiado. O sea, que depende del fiscal, no ve que depende esto del sea... fiscal, depende, insisto, sigue siendo el mismo problema. La regulación del delito de rebelión en el Código Penal belga y en el Código Penal español. Antonio, ¿tienes alguna duda? Sí, una que le doy muchas vueltas, que es la colisión entre la potestad jurisdiccional del juez y el derecho de participación política. Un señor un ciudadano no tiene una sentencia firme, no tiene una mochila judicial condenatoria firme penal, pero está en la cárcel. Y entonces el Tribunal Constitucional dicta esta doctrina diciendo, sí, vale, puede asistir a la sesión de investidura, pero con permiso judicial. Con lo cual se produce esa colisión entre estos dos fueros, ¿no? El jurisdiccional del juez para decir, no, usted no sale de aquí porque lo digo yo, vamos, un auto no dándole el permiso. Y por el otro, pues el famoso derecho de sufragio, de participación política. ¿Cuál de los dos debe prevalecer? Pues hombre, piense que estamos hablando de derechos fundamentales. Uno de los derechos claves en una sociedad democrática es el derecho de participar en los asuntos públicos. Además, es un derecho que concierne no solamente a los elegidos, sino también a los que han votado a ese candidato, porque también ellos tienen el derecho a que ese candidato participe en la vida política, en este caso catalana. ¿Qué es lo que pasa? Hay una colisión entre ese derecho fundamental con otro derecho fundamental que es, en el caso este del proceso penal, que yo para mí creo que es importante, no una colisión, sino también está el principio de presunción de inocencia. Porque tenemos que pensar que hasta mañana estas personas son simples sospechosos que ni siquiera están imputados. Mañana se producirá la imputación oficial. Pero claro, colisiona con el proceso penal. Y en el proceso penal, el juez de Arena, nos guste o no nos guste, ha dictado una resolución en la que no autoriza, ante el riesgo de que se produzcan desórdenes públicos con la presencia de los candidatos.
Claro, yo contrapongo el precedente que había del año 87 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el cual el candidato de Ribatasuna asistió a su propia sesión de investidura. Claro, yo creo que ahí, evidentemente, aunque eran además unos años difíciles del terrorismo, porque estamos hablando del año 87, pues se permitió o se autorizó a ese diputado a su propia investidura, pues tal vez porque sabían de antemano que no iba a prosperar su candidatura, no iba a ser investido. Eso es oportunidad, no es legalidad, ¿no? Claro, no, lo que pasa es que, vamos a ver, también se tiene en cuenta. Es verdad que en el caso del señor Jordi Sánchez se sabe que si se hubiera autorizado asistir a su propia investidura, pues entonces ahí hubiera salido muy probablemente candidato. Que después también está el problema del señor Puigdemont. Cuando estas medidas cautelares, que yo creo que hay que ser algo críticos con esas medidas cautelares, porque sabe usted que se presenta un recurso ante el Tribunal Constitucional, consta en un diario de tirada nacional las consultas que no fueron desmentidas después por el Gobierno con los magistrados del Tribunal Constitucional y se dictan unas medidas cautelares sin que nadie las haya solicitado. Y en esas medidas cautelares tenemos que recordar que se dice el señor Puigdemont, si quiere ser investido presidente, para acudir a su propia sesión de investidura, tiene que pasar el peaje del juez instructor. Claro, sabiendo lo que ha pasado después, era de prever que si hubiera venido a España, hubiera ido ante el juez instructor y yo creo que con casi total seguridad no hubiera sido autorizado, hubiera ingresado en prisión y no hubiera sido autorizado a su propia sesión de investigación. ¿Y hubiera quedado lesionado el derecho a la participación? Yo creo que hay una limitación bastante evidente de esos derechos fundamentales, ¿no? Y particularmente del derecho de participación en los asuntos públicos, sobre todo cuando estamos hablando de personas que ni siquiera habían sido hasta el momento procesadas. Victoria Emanuel, últimas dos preguntas. A ver, mi pregunta es, el pacto de gobernabilidad que Esquerra Republicana y Junts per Catalunya han ofrecido a la CUP para conseguir sus votos, que por cierto no los han conseguido esta noche, llevaba implícito el programa de gobierno de un proceso constituyente con multiconsultas a la ciudadanía. Eso puede empeorar, ese dato puede empeorar la situación de los actualmente procesados, 1, y 2, el procesamiento en el derecho común siempre es el último punto y ahora se está en este caso adelantando con meses con respecto a la vista oral del juicio, precisamente para que el reo esté informado de los delitos y que además es a favor del reo, es decir, que está muy bien que se comente el procesamiento, pero quiere decir que el juez Llarena ha ido recopilando todos los datos probablemente desde el primer día en que el señor Junqueras está en la cárcel de Extremera. Quiere decir, por ejemplo, que lo que ha aportado la Guardia Civil de todos aquellos documentos que la CUP iba a quemar en un no sé qué y que ahora ya están en manos del juez, ¿pueden cambiar la calificación de que no hay posibilidad de reiteración en el delito o que las acusaciones no son tan graves como para que mañana a Marta Rovira y a los demás les manden a la cárcel? Bueno, claro, es verdad que después también vamos a ver por partes. En la primera parte, el proyecto político o el supuesto pacto entre las CUP y las formaciones independentistas o el resto. Hombre, yo creo que España es una democracia no militante y que, por tanto, en la Constitución española caben opciones políticas, incluso aquellas que propugnan la reforma constitucional. Ahora bien, eso siempre y cuando se desarrolle dentro del marco constitucional, porque es lo que ha pasado con las leyes del 6 y 7 de septiembre. Se aprueban unas leyes manifiestamente inconstitucionales y uno se sitúa al margen de la legalidad constitucional. Con lo cual, pues si esos proyectos políticos en su ejecución se realizan dentro del marco constitucional o de legalidad constitucional, no habría problema. El problema sería si la ejecución supone la vulneración de la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Y en la segunda parte, pues hombre, vamos a ver, yo creo que ahí el problema está siempre en lo mismo. Los atestados policiales tienen valor de denuncia y en el proceso penal y en una fase de investigación lo que ha de hacerse es bueno, pues corroborar esos datos que se figuran en los documentos policiales, bueno, pues por otro tipo de pruebas, ¿no? Por diligencias de prueba, como puede ser testificales, otras documentales,
Hombre, resulta después muy llamativo, a mí sí me resulta llamativo que la agenda del señor Jové, pues el señor Jové creo que no está imputado, investigado, y en cambio su agenda figura en las actuaciones, ¿no? Resulta un tanto llamativo, a mí sí me resulta. Pero claro, también es verdad que yo hablo desde fuera de la causa. Claro. Habría que estar en la causa para poder explicarlo. Cerdán, buenas noches. Buenas noches. Los abogados de los encarcelados han anunciado ya públicamente que van a acudir seguramente a Estrasburgo, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero hoy, en el auto del magistrado de la sala de apelación, dice literalmente que para él es una respuesta a esta gente, ¿no? Dice que para él existen los parámetros exigidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y dice, continuación prolongada de actos punibles con perjuicios económicos. Bueno, el párrafo final lo resumo, ¿no? Con perjuicios económicos y constitucionales y otro tipo. ¿Cree usted que verdaderamente está protegida ahí lo que es la imagen de España judicial de cara a Estrasburgo? Si efectivamente esta gente recurre, si lo que mantiene hoy el magistrado del Tribunal Supremo es cierto que están recogidos en este proceso esos parámetros exigibles por el Tribunal de Derechos Humanos Europeos. ¿O? Yo diría dos cosas, y eso conectando con lo que me habían preguntado antes. Por un lado, si hay una vulneración de derechos fundamentales, no es a Estrasburgo, primeramente hay que acudir ante el Tribunal Constitucional, que es el que garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Ese sería el primer paso antes de acudir a Estrasburgo. En el caso de Estrasburgo se planteó días atrás o semanas atrás sobre unas posibles medidas cautelares a interponer incluso por el propio Parlamento de Cataluña ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y ante la ONU. Y lo renunciaron. Claro, lo renunciaron ¿por qué? Porque no había precedente. Los únicos precedentes de medidas cautelares que había adoptado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos eran en relación con expulsiones y con derecho de expulsiones y no sé si el derecho de asilo. Pero en todo caso, en ningún caso se habían acordado medidas cautelares cuando se refiere a un derecho fundamental como es el de participación en los asuntos públicos. Con lo cual, yo creo que los magistrados ahí sí, han citado la jurisprudencia del Tribunal Europeo como hacen habitualmente, y en todo caso, yo insisto en las garantías que ofrece el sistema judicial español. Cabe el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y en última instancia se puede acudir ante Estrasburgo. Bueno, lo vamos a dejar ahí. El hecho de que haya una segunda votación el sábado en el Parlamento de Cataluña no condicionará en absoluto cualquier decisión judicial, ¿no? Lo que pasa es que a mí sí que me gustaría hacer énfasis en un aspecto que se planteaba esta tarde, que sería, al final no fue, sería primero, si mañana el señor Turull ingresara en prisión, las preguntas sería: ¿tendrá la autorización judicial para acudir a la segunda votación de investidura? Eso es un interrogante. El segundo es, si es procesado por rebelión, la pregunta es, puede ser investido por el Parlamento de Cataluña, pero ¿habrá la firma del jefe del Estado? ¿O el gobierno mantendrá el 155 y por tanto hablaremos de un presidente electo, pero no de un presidente efectivo? ¿Sabe lo que pasa? Que no tiene los votos suficientes. Entonces, esa duda se desvanece un poco, ¿no? Si se produjera un acuerdo in extremis... Podría ser. Claro, porque además, en todo caso, también lo habíamos valorado el hecho de que para tener una mayoría simple, porque piense que en la segunda votación es mayoría simple, haría falta que renunciaran a sus escaños los 2 diputados que están huidos. De esa manera se podrían obtener 66 frente a los 65. Correcto. Y con ese escenario sí sería posible que pudiera ser elegido el señor Turull. Si es elegido el señor Turull, la pregunta es, habiendo sido, si lo es también, todo es hipótesis, procesado por un delito de rebelión, y si se acuerda algún tipo de medida cautelar que no necesariamente tiene que ser la prisión preventiva, puede ser simplemente la retirada del pasaporte o puede ser... Ya no tiene pasaporte. No, pero si lo procesan por rebelión, ¿cómo se mantiene, hablando de agravios comparativos, la prisión de los que están dentro también por el mismo delito? Bueno, porque es que no es por el delito, es en realidad por el riesgo de reiteración delictiva. Pero el problema estaría que si es procesado por rebelión, si es investido presidente el sábado, vamos en esa hipótesis,
Una vez que sea firme el auto de procesamiento, si queda firme por rebelión, inmediatamente el candidato deberá de quedar en suspenso su presidencia. Con lo cual estamos en una situación, la verdad que es un laberinto. Yo creo que la realidad supera la ficción. Eso el peor en los casos prácticos de derecho el peor se escenario plantean. político es ese, que Turull salga investido el sábado, porque quede en libertad o no, puede quedar inhabilitado, ¿no? Si queda por eso yo hago el énfasis en el auto de procesamiento. Si es por rebelión, que es factible, en ese caso, si es investido presidente, que yo creo que también es factible, porque mañana, igual que han renunciado hoy 3 diputadas, mañana pueden renunciar 2 diputados. Bueno, Puigdemont y Comín. Bueno, bien, pero en todo caso, pensemos que si es así, puede salir elegido, que es a lo que yo quiero llegar, a esa hipótesis. Si es elegido presidente, mi pregunta es, ¿el gobierno va a retirar el artículo 155 de la Constitución con un presidente elegido o investido por el Parlamento, pero que está procesado por un delito de rebelión, y a sabiendas de que dentro de un mes firme el auto, va a tener que quedar suspendido? Es que son interrogantes. Ya ha dicho ¿Y de qué forma se podría evitar que el rey firme ese decreto? Claro, ¿dilatándolo o de qué manera? ¿Lo imagináis alguno? No, vamos a ver. Yo creo que hay una cosa clara. Si el artículo 55 de la Constitución sigue vigente, el que ejerce las funciones de gobierno en Cataluña es el gobierno central. Madrid, claro. Con lo cual, el jefe del Estado, aunque es un acto debido la firma regia, pero en ese caso, obviamente, sería un acto ilegal, porque en principio el artículo 155... Pasa que entraríamos en una situación inédita, que es un conflicto constitucional entre el Parlamento de Cataluña y el gobierno central. Claro, al final debería ser nuevamente el Tribunal Constitucional el que resolviera esa papeleta. Pero para eso lo tiene que impugnar el gobierno. No quiero ni pensarlo. No parece muy dispuesto a impugnar. En este caso no es tanto impugnar, como yo creo que es una colisión entre el 155 y el acto del Parlamento de Cataluña. No creo que sea tanto impugnado como un conflicto constitucional. De todas maneras, el ordenamiento español es un ordenamiento completo, y que para este tipo de soluciones, por supuesto, está el Tribunal Constitucional, no solamente para recursos de amparo, sino para conflictos entre órganos constitucionales. Aunque no tengan precedentes, que es el Bueno, caso. pero ya a partir de ahora habrá un precedente. Habrá un precedente. Claro, estamos viendo todas situaciones nuevas. Sí, claro. La verdad es que yo todos los días aprendemos algo nuevo en derecho, y la verdad que es una clase muy interesante la que estamos viviendo estos años. Bueno, pues lo dejamos ahí. Don Ignacio González Vega, portavoz de Jueces para la Democracia, gracias por habernos acompañado esta noche, aquí en La Noche en 24 horas, y hasta una próxima ocasión. Gracias por las explicaciones. Gracias a vosotros. Gracias y buenas noches.